El enojo. La emoción que más miedo te da sentir. La emoción que más evitas sentir. La que menos dejas que se exprese dentro de ti. Sabemos tan poco de cómo liberar el enojo, de cómo sanar el enojo. Todo lo que has aprendido hasta ahora te ha mantenido en el mismo punto. Y vemos entonces hoy una humanidad llena de enojo, llena de rabia y llena de violencia. Vamos a descubrir cómo desmantelar el enojo y cómo trascenderlo. Episodio solo para valientes. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y vamos a profundizar en nosotros mismos, en la conciencia humana. Vamos a descubrirnos, vamos a autosanarnos. Este es tu espacio Radio Ananda desde hace más de 12 años, donde profundizamos sobre los temas de la conciencia y donde nos liberamos. El fin es la liberación del ser humano. Esta libertad que sientes siempre, sobre todo cuando estamos en estos eventos presenciales, pero cuando escuchas estos podcasts, los videos, todo te genera esta libertad. Para prueba, un botón y ya estás aquí. Recuerda que vamos a regresar con los webinars. Regresan ahora en noviembre. Regístrate en ricardoponce.com y para nuestros eventos de España, de Argentina, de Estados Unidos, de Tulum y de San Miguel de Allende. Así que estamos ahí, todos pendientes de estos eventos que regresan. Estamos muy contentos por eso. Gracias por todo esto y gracias por la gira que tuvimos alrededor del mundo, por todos los países, por España, por Perú, por Chile, por Ecuador, por Colombia, por Argentina, por Estados Unidos. Gracias por todo el recibimiento y por todo el amor. Seguimos en eso. Y vamos a adentrarnos de lleno en este tema maravilloso, maravilloso, que ahorita lo estaba buscando en mis podcasts, en Vibrar es Crear y en Radio Ananda y dije, carajo, nunca he hecho uno del enojo. Y justo es un tema donde tenemos tantas dudas, donde tenemos tantas interrogantes y donde no sabemos absolutamente nada. Porque parece que el objetivo y la meta de los que nos enseñan algo según de conocimiento y de salud emocional, que debería de estar esto desde el kinder y primaria para nuestros niños, pues no sabemos absolutamente nada sobre emociones y menos sobre el enojo. Ante el enojo, lo primero que escuchas y lo que hemos escuchado todos es esta frase que cómo nos puede reencabronar mucho más, que es: no te enojes. Ante un ser que está encabronado, emputado, la respuesta de la gente siempre es: no te enojes. No le des el poder a esa otra persona de tu enojo. No merece la pena que malgastes tu energía. Híjole, ¿cómo me puede encabronar a mí? Y seguramente a ti también. Y a esas personas que te dicen eso también les encabrona porque son seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros sentimos enojo, si a nosotros nos dicen no sientas ese enojo, ¿por qué nosotros nos enojamos mucho más?
primero nosotros sentimos como si no pudiéramos expresarnos, como si no pudiéramos dejarnos ser, como si eso que estuviéramos sintiendo estuviera mal. Y me incitas y me llevas a querer rechazarme a mí mismo porque yo soy el presente, porque yo soy el aquí y el ahora. Entonces, pendejín, en el momento en el cual tú me estás diciendo que no me enoje, que no me encabrone, lo que está pasando es que me estás diciendo que no sea yo. Me estás diciendo que no me ame, así como lo escuchas. Pero ¿cómo, Ricardo? Pero si el enojo no tiene que ver con el amor. Lo convierto en amor en el momento en el cual abrazo esa parte oscura mía, abrazo ese miedo mía, porque ese enojo es una reacción del miedo, y ahí es donde abrazo ese vacío que yo tengo, esa herida que yo tengo. Pero si tú en un momento me dices que yo no sea yo, que yo no lo exprese, pues obviamente en ese momento me estoy sintiendo rechazado y me siento mucho más enojado. Esa ha sido la respuesta de la humanidad y de nuestros expertos, obviamente, entre comillas, 1000 veces entre comillas, con esta estructura de la psicología que nos dice que no podemos ser nosotros mismos. Y sobre todo si esta psicología todo el tiempo nos está juzgando y etiquetando, diciendo de qué tan enfermito estás, de qué tan jodido estás. Entonces, a partir de eso, obviamente, nadie quiere expresar nada, nadie quiere hacer nada, y es ya mucho más conveniente ser un pedazo de carne con huesos, sin expresión y completamente gris, a ser una persona expresiva y decir lo que siento y encabronarme cuando me quiero encabronar y ser tierno cuando quiero ser tierno. Pero no, para esta gente que etiqueta todo, que pone diagnósticos de todo, lo que tú seas está enfermito. Porque si te dan una hoja en blanco y te dicen, haz un monito y, a ver, dibújate a ti mismo. Y si tú dibujas muy grande el monito, pues eres un narcisista. Y si tú dibujas muy chiquito el monito, pues eres muy inseguro. Y una vez le pregunté a una psicóloga, ¿y hay una forma de salir bien de esto? No, siempre está jodido todo. Hasta ellos mismos saben. Pero el fin es justo eso, ver cómo estás jodido para ver entonces cómo te tratamos. Porque obviamente eso es conveniente para el bolsillo. Lo sabemos todos, pero nos hacemos bien pendejos. Y como sabemos y decimos, es que no tenemos otra, no tenemos de otra. Estos son los que se dedican a eso. No, sí tienes de otra. Tienes la opción de ir hacia ti mismo, no ser un huevón, ir hacia ti mismo y en lugar de ver lo que los demás te están diciendo, cuestiona, observa y aprende a adentrarte en tu ser. Eso te va a empoderar, realmente empoderado, no este empoderamiento a base de madrazos y a base de violencia que te han enseñado allá afuera. No, un empoderamiento que viene desde adentro. Entonces, cuando hablamos del enojo, lo primero que nos dicen es justamente no lo sientas. Y esta programación y este registro está dentro de nosotros como seres humanos. Y claro que nos da miedo conectar con ese enojo y claro que nos da miedo expresar ese enojo. Y cada vez que nos enojamos, viene a nosotros este miedo de dejarnos ser y entonces te reprimes, sientes como tu estómago, como este tercer chakra se hace mierda completamente. Al siguiente día estás estreñido, estás lleno de dolores en el vientre, tienes diarrea, todo se jode. Y esta es la premisa. Ante el enojo, trágatelo, quédate callado, porque si tú expresas el enojo, vas a generar un conflicto, vas a generar un problema. Y el problema significa que vas a espejear a mucha gente y que vas a generar muchas reacciones emocionales en el entorno. Te lo repito. Vas a generar muchas reacciones emocionales en el entorno. Y entonces, obviamente, como tú estás generando la expresión, tú vas a ser señalado como que eres la persona que está generando esas reacciones emocionales. Y entonces van a decir, tú me generaste la tristeza que siento. Tú me generaste este miedo cuando me gritaste. Tú me generaste todo esto. Entonces, obviamente, esta persona que quería enojarse, se lo reprime.
Cuando empezamos a hablar sobre la expresión y que me escuchas hablar de la expresión, que me escuchas hablar de ser uno mismo, de ser fiel con lo que sientes, siempre, 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 pero sin lugar a dudas, surge esta pregunta, pero Ricardo, ¿y qué pasa con el enojo? Porque está muy bien que yo me deje ser cuando estoy triste. Estoy triste, me da para abajo, estoy de acuerdo. Y ahí, pum, solo estás llorando tú y ahí te estás soltando y no pasa nada. Es la emoción más fácil de sanar, de hecho, esta tristeza porque nos da para abajo. Si siento otro tipo de emoción, también siento que me da para abajo, pero en el momento en el cual yo siento enojo me da para arriba, Ricardo. Y entonces, a mí me doy miedo a mí mismo por todo lo que he acumulado. Y ha habido como algunos posteos que pongo. Una vez una mujer me dijo y me puso que me llamó mucho la atención y me llamó más la atención la respuesta que le di. ¿Por qué? Porque la persona dijo, Ricardo, pero esto de dejarse ser y así, con el enojo no va. No va porque entonces, ¿qué pasa con todos estos feminicidas? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre que mata a la mujer. Y tantos asesinatos que hay. Y le dije, mira, primero, número uno, tu término pendejo de feminicida es un término que viene desde más arriba de los gobiernos para que tú te lo tragues y está financiado. Así que si primero no cuestionas eso, estás muy pendejo. Número uno, eso es lo principal. ¿Por qué yo estoy viendo todo el tiempo feminicidios y no veo varoncidios? Porque también las mujeres matan a los hombres. Y los hombres se matan entre los hombres. Pero no importa si un hombre muere a manos de un hombre o no importa si un hombre muere a manos de una mujer. Lo que importa es mostrar cómo las mujeres están muriendo a manos de los hombres. Eso es lo que importa. Y ahí está todo el foco. ¿Por qué? Para que tú aprendas, mujer, que ser mujer es peligroso. Y eso no es lo importante. Es el mensaje que está expandiéndose es que tanto hombres como mujeres, si conectamos con nuestra energía femenina, que es la parte tierna, sensible y que es todo eso que rechazamos, si conectas con eso, hay peligro. De esa forma, tú mandas el mensaje a toda la humanidad, de que no sean sensibles, de que no sean tiernos. Y después, por el otro lado, se están quejando de que el hombre es violento y de que la mujer es violenta también y que la mujer ya es fría y que el hombre es frío. Claro, el mensaje está claro. No seas femenino, no seas tierno, no conectes con esta parte tierna tuya, porque eso es peligroso. Eso pasa cuando tú prendes la televisión y empiezas a ver esas noticias. Ves las redes sociales y ves esas noticias y se te queda en tu cabeza. Pero tú no te das cuenta y no cuestionas porque no tienes un gramo de sabiduría. Carajo, en verdad que cómo me puede encabronar esto hablando del encabronamiento. ¿Cómo puede encabronar tanto que seamos tan pendejos y tan ciegos y nos pongan lo mismo y nunca lo cuestionemos? Nunca lo cuestionemos. Nunca. Nos ponen una y otra vez el mismo mensaje y yo no digo por qué estoy viendo siempre el mismo mensaje. Claro, tú ya estás condicionado completamente y no te diste cuenta y ahora ya rechazas tu energía femenina. Eso fue lo primero. Obviamente fue en muy pocas palabras, pero le expliqué esa parte. Y le dije, con tu estructura de la psicología, de salud mental, como te han enseñado, lo primero que estás haciendo es no tener compasión por ese ser humano que también siente dolor. Porque sí, pendejín, ese que es un hijo de la chingada, que mata a otro, que golpea a otra persona, no es nada más porque sí. No es por la etiqueta, si tú le pones la etiqueta de hijo de la chingada, de asesino, ya lo vas a rechazar. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Abre tus ojos un poquitito y date cuenta de algo. Que ese ser humano también es un ser humano como tú. Que comparte la misma conciencia como tú y que también está conectado contigo. Aunque te duela, es parte de ti. Lo que yo le explicaba a esta persona es cómo su estructura de la psicología
rechaza al ser humano y evita la compasión. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, ponle un juicio, un calificativo a esa persona y entonces diagnostícalo como cómo está enfermito. En el momento en que tú haces ese movimiento, dejas de tener compasión por esa persona porque automáticamente ya lo estás rechazando. Entonces, primero, tu estructura de psicología está generando la falta de amor y compasión por otro ser humano, que es el que más necesita amor. Ese hombre violento que tú estás juzgando es quien más necesita amor, pedazo de pendeja. Así, con todas las palabras, con todas las palabras. Y yo no puedo entender cómo siguen todo el tiempo generando que crezca esta narrativa. Bueno, lo puedo entender perfectamente porque genera que al final los hombres y las mujeres estemos separados y haya menos población mundial que lo lograron. En 30 años tenemos la menor tasa de natalidad en el mundo. Bienvenidos, muy bien. Lo lograron, hoy ya están haciendo niños por apps, ya están haciendo niños en laboratorio y se acabó la humanidad, señores, lo lograron. Todo por ser tan pendejos, nos lo merecemos por ser tan pendejos y nunca cuestionar nada y porque nadie tiene los huevos de decir todo esto. Y cuando tenemos los huevos de decir esto, nos quieren callar. Y lo peor que cuando nos quieren callar, ustedes se creen todo lo que les dicen los que nos quieren callar. Yo primero cuestionaría por qué quieren callar a este cabrón. ¿Por qué lo están censurando? ¿Por qué lo están cancelando? ¿Por qué lo quieren meter a la cárcel? ¿Por qué quieren hacer esto? Yo escucharía primero a ese cabrón porque algo importante tiene que decir. Porque a nadie que tiene que decir cualquier pendejada le hacen este tipo de censura. A los demás los dejan decir cualquier cosa, dicen pura pendejada. Dicen lo mismo que han dicho siempre todos. Lo mismo, rebuscado y a lo mejor más bonito y a lo mejor más vistoso. Pero sigue siendo lo mismo. No hay un rompimiento de estructura, no hay un cuestionamiento, no hay algo cabrón. Los que nos atrevemos con huevos, ahí es donde vienen a joder. Lo peor es que tú te lo creas. Que no tengas un gramo de inteligencia, cabrón. Eso es lo más cabrón. Entonces, esta estructura ya vimos que genera la falta de compasión. Y tú estás hablando todo el tiempo de empatía, de conecta con el otro ser humano. Lo que menos tienes es empatía, lo que menos tienes es conexión con el ser humano. Porque en el momento que me estás generando un juicio, en ese momento me estás separando de mi hermano. Sí, mi hermano ese que a lo mejor mató a alguien. Sí, mi hermano que a lo mejor tiene un chingo de coraje dentro de sí mismo. Yo le dije, ¿tú te imaginas por qué un hombre mataría a una mujer? ¿Te imaginas qué pasa dentro de él? Ni siquiera te lo cuestionas. Porque estás viendo el otro lado. Estás viendo a la mujer que mataron y tú dices, yo soy mujer. Yo no quiero que me maten porque a mí me han abusado, porque a mí me han golpeado. Yo no quiero que siga pasando eso. Pero nunca te das cuenta de la raíz de ese hombre. Si quisiéramos realmente solucionar el problema, iríamos a la raíz de ese hombre. A nadie se le ha ocurrido ir a la raíz emocional de ese hombre. Se les ha ocurrido rechazarlo, juzgarlo, hacerle leyes para oprimirlo, pero a nadie se le ha ocurrido porque nadie quiere resolver el problema. Nadie lo quiere resolver. ¿Cómo carajos no lo pueden ver? Me impresiona, me vuela la cabeza. Entonces, en el momento en que me doy cuenta que no es compasivo ese movimiento de la psicología, me pregunto entonces, ¿qué es lo que tiene ese hombre y qué lo lleva a cometer ese delito? El delito donde la figura que mata es femenina y es una proyección del mismo. Entonces, ¿cómo es que a ese hombre la proyección de la feminidad, la proyección de la sensibilidad, del cariño de la madre le puede irritar tanto, le pueda generar tanto dolor dentro de sí mismo que tenga que eliminar a esa proyección externa que es esa mujer a la cual está matando, para entonces él sentirse más tranquilo? ¿Te imaginas estar un segundo en él?
¿Cómo debe de sentir tanto dolor que dice tengo que exterminar a la persona que está enfrente de mí porque el dolor que siento al verla, al estar con ella, es tan grande que no lo puedo permitir? Conozca a la mujer o no la conozca, porque dentro de sí mismo hay un dolor y una relación con la parte femenina que le genera un hartazgo tremendo. Y eso viene obviamente desde la primera figura, que es mamá. Y viene mucho más atrás, antes del nacimiento, por esta reconciliación que tenemos que tener y reconexión con nuestra feminidad, con nuestra ternura, con nuestro cariño, con nuestra sensibilidad. ¿Te das cuenta? Ahí tendríamos que ir, a ese punto. ¿Tú te imaginas el rechazo tan grande que tiene este hombre por su madre, por todas las mujeres, por su sensibilidad y por su ternura? ¿Cuántas veces su madre y su padre lo educaron para que no fuera sensible? ¿Cuántas veces le dijeron, no llores, no seas maricón, cállate, los hombres no lloran, ya cállate, deja de llorar, me tienes hasta la madre? ¿Cuántas veces crees que le hayan dicho que ser femenino es horrible? ¿Cuántas veces crees que le hayan dicho, oye papá, yo quiero pintar, yo quiero ser músico? No, eso es de maricones. Vete a trabajar de albañil o vete para allá a hacer algo de hombres, carajo. ¿Cuántas veces crees que le hayan dicho eso a ese hombre? Y esto es para que tú conectes con él y veas lo que puede haber detrás de ese hombre, para que de esa forma puedas comprenderlo y puedas unificarlo a ti y también puedas perdonarlo. Porque nunca, señores, nunca la salida es no perdonar. Nunca la salida es más rencor. Nunca la salida es más rechazo. ¿Ustedes creen que ahí realmente hay una salida? Eso es lo que nos dicen sus expertos en salud mental. Que los juzguemos más, que les pongamos más etiquetas y que los rechacemos más. Me parece increíble. Me parece increíble que hasta ahora estemos realmente viendo salud mental. Antes no veíamos nada de eso. Porque no es negocio. No es negocio que realmente te cures. No es negocio. Para nada. No hay dinero de por medio. Es mejor que pienses que estás enfermito, que los demás estamos enfermitos. Y eso sí vende bastante bien. Entonces, si tú te lo crees, ya es muy tu problema. Si después de esto no ves más allá, no hay nada que hacer contigo. Pero nada más, ¿ok? Ahora veamos. Esto fue la respuesta que yo le di, obviamente en un enunciado muy corto, y hoy te lo estoy profundizando mucho más. Pero para que te des cuenta cómo esa ira llegó a ese ser humano no de un instante a otro, sino que él tuvo que tener muchos episodios para enojarse, para rechazar su parte femenina. Su madre seguramente lo rechazó muchas veces, lo abandonó muchas veces, seguro. Tanto odio a la madre porque la madre abandona. En su mente esa es la cuestión. Y el abandono genera dolor. Eso quiere decir que tú, mamá, me generaste muchísimo dolor. Y yo estoy viendo a mamá y el dolor que me generó en ti, mujer. No importa que no te conozca. Entonces el verte me genera dolor. No puedo soportarlo porque no lo voy a sanar. No sé cómo se hace. Me han enseñado a criticar, a juzgar, a medicar, pero nunca me han enseñado a sanarme a mí mismo. Y entonces la única salida que tengo es eliminar la fuente, que yo pienso que es la fuente. Imagínense qué fuerte para una persona que hace todo esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Nunca se lo cuestionan, porque les vale madre completamente. Porque prefieren criticar, prefieren juzgar y prefieren rechazar. Ahí no hay amor. ¿Y ustedes creen todavía que ahí hay amor? Váyanse para allá y van a ver cómo les va. Vean nomás esto que hemos hecho. Y este es un claro ejemplo de el dejarme sentir. Entonces esta mujer dijo, claro, a ver, Ricardo, si tú te dejas sentir, vas a matar a alguien. Yo le dije, ¿tú te imaginas si ese hombre realmente se hubiera dejado sentir desde el principio?
¿Qué hubiera pasado? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado en ese hombre si realmente se hubiera dejado sentir todo ese enojo? Ni siquiera te lo imaginas, porque nunca lo has hecho en tu vida. Pero justamente lo que ese hombre hizo fue rechazar muchas veces, muchos años, su parte femenina, su sensibilidad y el enojarse. Por eso llegó ese punto de no retorno y de violencia, porque lo que estaba haciendo en el momento donde no deja fluir su enojo, justamente es violento con él. ¿Por qué? Porque en el aquí y el ahora, cuando yo me conecto, aquí siento, y el presente es lo único que existe. Ya no soy el pasado con mi ego, no soy Ricardo con las imágenes del pasado. Soy esto que estoy sintiendo y a lo mejor soy coraje. Soy el coraje que estoy sintiendo sin más. Soy estos códigos, esta vibración que está surgiendo, esta fuerza que está dentro de mí. Sin el Ricardo, soy esto nada más. Y al ser esto nada más, en el momento en el cual yo digo, no quiero ser esto porque no está bien estar enojado y ser enojo, en ese momento hay violencia. Solo obsérvalo. ¿Qué sientes tú cuando te dicen, no estés triste, no sientas enojo, no tengas miedo? Sientes violencia, por eso te encabronas. Porque en el momento en que tú dices, Ricardo, no te enojes, ¡pum!, no seas tú. Tú eres esa oscuridad que está surgiendo en ese momento. Tú eres ese ser enojado. Y te estás diciendo, no está bien que seas tú, Ricardo. Eso es violento. Y eso hace que yo me acumule esa violencia, sobre todo en mis riñones. Y ahí se va esa vibración acumulada y voy acumulando como un archivo cada vez más y más y más en mi cuerpo, hasta que mi cuerpo me lo reclama en mis órganos de eliminación que se ven afectados. Y obviamente cualquier cosita que la mosca pasó, ¡pum!, salto y quiero matar a todo mundo. Y quiero quitarlos de aquí a todos. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo tragando mierda. Esto es lo que nos han enseñado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Wow! Llevamos muchos años como seres humanos, millones de años, y no sabemos ni puta madre de emociones. Y no sabemos nada de cómo sanar las emociones y no sabemos qué pasa dentro de nosotros, aunque todo el puto día estamos con nosotros mismos. Todo el día estamos conectando con nosotros mismos. Siempre estás en tu cuerpo, siempre estás en esa conciencia, pero estamos siempre en la pendeja. Entonces es imposible que hayamos pasado por aquí millones de seres humanos en millones de años y no nos hayamos dado cuenta. Increíble. No puedo entenderlo. En verdad no puedo entenderlo. Es como una película de ficción. En verdad. A partir de eso, imagínate todo el cúmulo de violencia que tuvo este ser humano. Si realmente se hubiera dejado ser desde el principio, desde que era niño, toda esta violencia que sentía, todo este enojo que sentía, que todos sentimos, no hubiera tenido que explotar de esa forma y no hubiera tenido que llegar a ese lugar tan radical. Y tú, que tanto has tragado mierda y que tanto te has guardado, pues obviamente llegas a un punto en donde dices, no, ya me da miedo verme hacia adentro. Pero no. Miedo te tiene que dar el que estés tragando más mierda. Miedo te tiene que dar el hecho de aguantar más y de frustrarte más. Miedo te tiene que dar el no dejarte sentir y siempre pararte. El no ser valiente y siempre quedarte de cobarde. Y entonces de ahí, desde ese enojo, decir, ay, este triunfador y exitoso, seguro se cogió a alguien. Seguro es narco. Seguro. Sí, cabrón, porque tú no tienes los huevos y no tuviste los huevos de pararte de la mesa, de levantar la mano y de hacer lo que hizo él. Y de gente frustrada y mediocre están llenos los haters allá afuera, que son fans frustrados, que simplemente están viendo todo lo que haces, pero desde una esquinita ahí como pendejines, ay, mira, le está yendo así, ay, mira, está haciendo eso, que tienen más atención en ti que hasta un fan y un admirador. Entonces son tus fans frustrados. Imagínate qué cabrón. Esa es la gente del enojo. El enojo, la vibración más baja, la más densa. Y en sí, el enojo no se puede sanar porque es una defensa. Pero vamos a ver cómo lo podemos trascender.
No lo puedo sanar porque es una defensa del miedo. Cuando mi ego siente que va a morir, uh-huh, imagínate que el ego, imagínate un círculo y la circunferencia, la parte del borde del círculo es el miedo. Entonces es una barrera que cuando yo intento salir de ella, en ese momento se activa esta alarma que es el miedo y me dice: Ricardo, si sales de esta área te vas a morir, así que regrésate. Y entonces ahí voy yo y me regreso. Y me regreso a esa área conocida donde estoy aburrido, donde estoy enfermo, donde ya no aguanto más, donde no tengo sentido por la vida, donde ya, es horrible esta vida. Pero como el señalamiento y la alarma del miedo se activó, pues yo soy muy obediente y regreso al mismo punto. Imagínate nomás qué cabrón. Y nunca lo hemos visto porque esta alarma del miedo es un mecanismo de nuestro ego para protegerse a sí mismo. Y es un mecanismo que usamos nosotros como seres humanos desde las cavernas, ¿no? Que si sentimos miedo, obviamente es para protegernos, es para no morir. Pero lo que muere ahí y lo que iba a morir realmente es nuestro ego. Nuestro ego tiene este mismo mecanismo que nos dice: regrésate, Ricardo, porque allá afuera yo muero. Y ese yo muero es yo, Ricardo, la imagen de mí mismo, pero yo no sé distinguir entre mi ser presente y mi ego, mi imagen de Ricardo. Yo pienso que es lo mismo. Pienso que es lo mismo. Entonces digo: claro, no me voy a morir, mejor me regreso. ¿Qué pasaría si yo saliera de ahí? Descubriría una vida en lo desconocido, donde está el presente, el aquí y el ahora, donde está el amor, donde está Dios, pero donde también hay obscuridad y cosas que sanar. Pero ahí está la vida, no en el circulito de lo conocido. Pero ahora, en esta circunferencia, en esta barrera que es el miedo, en esta alarma que es el miedo, para que cuando se activa ese miedo y siento que tengo que defenderme para no morir, en ese momento se activa el enojo. Es como cuando vas en el carro, en el automóvil, y se te atraviesa alguien, lo primero que sientes es un miedo en el vientre, como que te ibas a morir porque se te atravesó alguien, o que se cruzó alguien, o alguien dio un volantazo. Sentiste el miedo y después te encabronas. Cuando yo voy a sentir que voy a morir, o viene un vistazo hacia esa muerte, es en ese momento en el cual se activa el enojo como defensa. Y el enojo es esta barrera, esta protección, esta armadura, al percibir que en el miedo hay vulnerabilidad, que en el miedo estoy en un punto donde puedo morir. O sea, ya llegaste al borde, que es el miedo. Y entonces el enojo se activa al final de ese borde y dice: ni madres, nos vamos a sobrevivir. Y el enojo te sirve mucho para precisamente esa supervivencia. Y como el ser humano todo el tiempo está sobreviviendo y no viviendo, entonces se queda en el mismo punto. ¿Te das cuenta? Se activa la alarma, se activa el enojo, ¡pum! Sobrevivo, me defiendo y regreso al círculo de lo conocido. No salgo. Porque si yo me dejara sentir el miedo y lo hiciera con miedo, rompiera esa barrera de humo, desde un punto de conciencia, de rendición, no se tendría que activar el enojo, que es la defensa, porque estoy rendido. ¿Te das cuenta? Esta parte es muy importante. Si yo me rindo a sentir el miedo y lo hago con miedo, lo hago aún con miedo y estoy en rendición a él. Entonces no se activa ninguna barrera de supervivencia, porque me estoy dejando morir. Ese es el punto en el cual yo digo: déjate morir en los eventos presenciales, déjate morir a esa emoción, déjate ir. Tu ego se va a defender y va a querer no morir. Si tú te rindes, ¡fum!, no hay defensa. Pero en cambio, si yo quiero sobrevivir y no me rindo, se va a activar el enojo, se va a activar la defensa, y entonces ahí va a surgir
todo el conflicto. Ahí va a surgir todo el desmadre, que es la activación de la barrera, y la barrera protege la parte vulnerable que es el miedo, que sí se podría sanar ese miedo, pero ya puse una barrera impenetrable. Y ante esa barrera yo la resisto y digo no puedo sentir miedo, y obviamente se hace más grande esa barrera, se hace, en lugar de concreto, se hace de hierro, impenetrable. Al decir resiste, al decir no sientas ese enojo. Entonces ahí es donde nos encerramos, y ahí es donde se ha quedado la humanidad por millones de años. ¿Qué es lo que yo te digo aquí? Siempre, enójate, encabrónate, siente. Y entonces cuando tú sientes y dejas fluir el enojo por todo tu cuerpo, por todos lados, y a lo mejor ni siquiera tienes que verbalizar, ni siquiera tienes que hacer nada, solo sentirlo por tu cuerpo. A lo mejor hay otra expresión, pero a lo mejor se queda nada más en eso. Y cuando dejas surgir todo eso, ¡fum!, me libero de esa defensa de forma mágica, me libero de la defensa porque la estoy dejando sentir, la estoy dejando ser. Y la emoción, como siempre te lo digo, es el movimiento hacia, y su naturaleza es que se mueva. Si yo fluyo con el movimiento de esa emoción, obviamente se va a dar. Y al darse, señores, se baja la defensa y entonces viene el miedo al ser vulnerable. Y ahí es donde siento que mi energía baja, me rindo y fluye por todo mi cuerpo. Ahí está sanando. Es por eso que cuando estamos en los retiros y estamos haciendo una sanación del enojo, que yo he hecho esta sanación con 3,000 personas en Ciudad de México, imagínense, 3,000 personas enojadas, emputadas en Ciudad de México, donde es el lugar, yo creo que donde hay más enojo en el mundo. O sea, yo no he visto una ciudad de más encabronamiento y frustración que la Ciudad de México, pero nunca. En España hay muchísimo rechazo del sentir y bloqueo, como en ningún lado. Pero en México está el encabronamiento porque somos muy sensibles y frustrados todo el tiempo. Entonces, ahí es una sanación del enojo y con 3,000 personas, imagínense la intensidad de eso. Fue algo increíble. Esta práctica la he hecho muchas veces a través de estos 12 años y consiste en mover la energía de los riñones, que es donde se acumula el enojo, y hacer mudras, que son movimientos de las manos que irritan, y mantras, que son movimientos de tu lengua con el paladar superior. Y todo esto activa ciertos puntos específicos de tus glándulas y cerebro para conectar con el enojo. Esto es lo que hacemos en esta práctica, y por medio de tu atención se activan esos códigos, se activa todo eso, porque simplemente son movimientos corporales, como puede ser caminar, agarrar una escoba, un trapeador, levantar una caja, lo que sea, es un movimiento corporal. Pero lo importante es la atención que yo pongo a mi cuerpo a través de ese movimiento. Así yo me relaciono con la vida, y eso es lo que hacemos en los eventos en todo el mundo. Y esto es lo que ha generado tanta autosanación de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, esto es lo que pasa, y yo en los eventos lo que hago es que te encabrones. Si te das cuenta, para sanar el enojo no es decirles, ¿están encabronados? Ah, pues no se encabronen. No le den fuerza a todo eso. Imagínate lo pendejo que me vería yo haciendo encabronar a todos estos tan encabronados, sintiendo su enojo, y yo decirles, ¿saben qué? ¿Ya están encabronados? Pues ahora no le den el poder al encabronamiento. Ándele. Ahora no se encabronen. Ahora repriman todo lo que sienten. Imagínate nomás qué pendejo me vería, ¿no? Pues así te ves. Así te ves en el momento en el cual tú le dices a alguien no se encabrona. No te encabrones, no te encabrones. Al contrario, lo que yo hago es llevarte a encabronarte mucho más. Hago que mantres, que saques el coraje desde el vientre, que lo sientas, voy y te grito, voy, conecto contigo, y sobre todo te pico porque siempre los que más hablan de encabronamiento, yo estoy encabronada, que no sé qué, yo estoy encabronada. Dijo, bueno, a ver cómo vas a mantrar ahorita que estemos emputados. Y son los que están sin huevos. Y es a los que les voy a gritar, y ¿no que estabas emputado? Vamos, desde adentro.
Y por ejemplo en Barcelona fue algo tremendo, que sacaron muchísimo coraje y fue un éxtasis total al terminar esa práctica. Entonces imagínate lo que pasa detrás. No es el punto de frustrarte el enojo. Lo que hago ahí es llevarte el emputamiento más grande que nunca has expresado, y como no lo has expresado, no lo has visto y no puedes experimentarlo. Te repito, para autosanar, lo principal es la expresión. Si yo lo guardo muy dentro de mis riñones, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver, ni tú mismo. En el momento en que lo expresas, conectas con eso, y expresar no quiere decir verbalizar necesariamente, sino lo expresas de que lo sientes, lo dejas salir, te dejas sentir, eso es expresión. Y al hacerlo, entonces te das cuenta, y la gente se empieza a choquear, porque si yo no sabía que tenía tanto enojo, ¿no? Porque has sido un experto en tragar mierda, porque nunca has querido tocar ese enojo. Entonces en el momento en que lo haces, empieza a brotar el miedo, como te expliqué hace unos minutos. Si te das cuenta, para sanar el enojo, la solución no es no enojarnos, es precisamente enojarnos y observar esa expresión como viene una experiencia y cómo van surgiendo los datos, la energía densa, retenida ahí. Y entonces yo empiezo a liberar todo eso y me siento más ligero, porque es la carga más pesada, es la carga más densa. Me siento más ligero, me siento como en las nubes. Pues claro, porque estabas cargando con piedras y muros en tu espalda, y más bien en tu vientre. Estabas cargando con mucho. ¿Qué pasa cuando tú liberas esa carga, cuando liberas esa densidad de tu mente? Pues tu mente se limpia de todo eso y ahora va a crear una realidad más sutil. Ya no va a crear un conflicto más fuerte, porque ya sacaste la carga densa de ahí y ahora va a crear algo más sutil, que es obviamente lo que todos queremos experimentar, pero por este deseo de experimentarlo dejamos de vivir lo realmente importante, que es lo que surge aquí y ahora, lo que sea. Si viene tristeza, estoy triste. Conecto con la tristeza, soy tristeza. Si viene enojo, soy enojo. Si viene miedo, soy miedo. Si viene alegría, soy alegría. Si viene una risa, soy la risa. Si viene un llanto, soy llanto. Si viene el canto de un pájaro, soy ese canto del pájaro. Si viene el viento, soy el viento. Soy todo lo que siento. Y todos somos uno. Esta es la maravilla de poder sanar, trascender el enojo. Ahí está la clave. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Realmente el ir más allá de todo esto es algo que nunca nos han enseñado, y esto no lo vas a encontrar en ninguna parte, en ningún lado, búscalo. Es algo que a mí se me hace increíble que no lo hayamos visto, y esto es oro puro, señores, porque si no sabes qué hacer con tu enojo, estás completamente arruinado. Esto es lo que deberíamos de aprender y enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños. Esto, señores, wow, compártelo a quien más ames y cámbiale y transfórmale la vida para siempre. Señores, esto es autosanación, esto es autoconocimiento, y este es nuestro compartir, el que genera una trascendencia en la humanidad, el compartir que no se queda callado, el que tiene huevos y valentía para ir más allá y no con base a lo que nos han enseñado a quedarnos ahí quietecitos esperando la muerte. No, señores, si estás aquí es para brillar y para ir más allá. El enojo es una emoción muy, muy humana, parte de nosotros. No la discrimines, no la rechaces. Cuando estés enojado, siente tu enojo y abraza a ese hombre enojado, esa mujer enojada. Eres tú. También es esa parte que se quiere expresar. Nunca lo rechaces, porque lo que vas a hacer ahí es quitarte la oportunidad de amarte a ti mismo. Ámate con todas tus ganas, en todos tus matices, en la luz y en la oscuridad. Esto es
Radio Ananda. Muchas gracias por escuchar Radio Ananda. Gracias. Este ha sido un tema maravilloso, buenísimo. Todavía estoy vibrando. Después de esto me cuesta un poco dormir. Y como lo grabo en la noche, ya me chingo bastante. Y mañana tengo viaje, así que va a estar muy cabrón eso. Pero qué gusto que lo hayan escuchado. Y esta parte del podcast la aprovecho para decirles todo lo que viene. Si te conectó todo este podcast, esta experiencia, tienes que profundizar más, no te quedes a la deriva, no entres a la autosanación o a compartir nada más porque cuando te está llevando la chingada, cuando rompiste con tu novio, con tu novia. No, señores, conózcanse, tengan esa pasión por conocerse. Necesitamos más personas que tengan pasión por romper las estructuras mentales y toda esta chingadera que nos han enseñado, que nos tiene vueltos locos en el punto más crítico de la humanidad, donde estamos en decadencia, donde cada vez somos menos, donde ya no nos reproducimos, donde estamos separados entre hombres y mujeres. Necesitamos de ti, necesitamos de guerreros de luz. Si levantas la mano, nos vemos en Barcelona, en los 2 eventos que vamos a tener. Nos vemos en los webinars en noviembre, nos vemos en el formato en línea del despertar emocional en Medellín, que lo puedes tomar donde estés. Nos vemos en el retiro de Tulum, maravilloso retiro de Tulum en Siancán, una casa privada hermosa, en verdad un paraíso terrenal. Y nos vemos en Argentina, obviamente, y seguramente ya habrá pasado el evento de Quito para ese momento, y seguramente ya habremos hecho sold out de San Miguel de Allende, pero vamos a abrir un nuevo retiro en San Miguel de Allende. Estén muy pendientes. Esos son los eventos que tenemos muy próximos. Gracias por registrarse a ellos. Y si a lo mejor esto lo estás escuchando ya una vez que ya se abrió, por ejemplo, la preventa de Tulum, la preventa de Argentina, y está por abrirse seguramente la de España, que va a ser el primero. El 1 de octubre, me parece. Déjame checo que sí, 1 de octubre. 2 de octubre, me parece. Entonces, estén pendientes de todo esto. Ya regresó Radio Ananda. Aprovechen. Si yo veo que hay muchas reproducciones, muchos compartidos, obviamente voy a seguir haciendo más larga la temporada hasta que ustedes paren. Recuerden que las personas de Argentina pueden entrar a los eventos en línea contactando a mi equipo y van a recibir un precio especial. Todo esto porque quiero que vuelvan a ser parte de esta familia que hicimos maravillosa de los webinars, y donde va a entrar gente nueva a toda esta comunidad maravillosa que siempre está liberándose y siempre conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes en todas las partes del mundo donde estés escuchando esto. Recibe un abrazo de mi corazón a tu corazón, del lado derecho. Un abrazo muy grande con todo mi amor a ti que estás en cualquier parte del mundo. Y sobre todo, si hoy te sientes triste, con miedo, con enojo, abraza ese ser humano y ten esa compasión por ti, que si no empiezas tú, nadie lo va a hacer. Desde aquí yo te mando también ese abrazo. Mi nombre es Ricardo Ponce y ya sabes que nos vemos en todos lados.